Hoy nos encontramos para trabajar un tema más dentro del libro o del contenido que tiene tu libro en la asignatura de lenguaje. Hoy trabajaré con segundo año de secundaria. ¿Y cuál es el tema que vamos a trabajar? Correcto. ¿Y cuál es el tema que vamos a trabajar? Lo encuentras en la página número 143. El sujeto y sus clases. Tú en el libro lo encontrarás como clases y reconocimiento. Correcto. Ahora te pregunto. Obviamente sabemos cómo reconocer dentro de un enunciado o de una oración al sujeto, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Encontrando primero a quién. Al verbo. Una vez que lo encontramos le hacemos la pregunta quién o quién, ¿verdad? O qué o quiénes. De esa manera, entonces, una vez ubicado el sujeto, se nos hará fácil hallar al predicado, ¿verdad? Correcto. Hasta ahí, eso lo sabemos. Muy bien. Mi pregunta es, ¿sabes que existen varias clases de sujeto? ¿Sí? ¿O no? No. ¿Te suena el nombre de sujeto tácito? ¿Crees tú? ¿O sujeto expreso? ¿O el más común? ¿Sujeto simple? ¿O sujeto compuesto? ¿O de repente sujeto pasivo? ¿Sujeto activo? ¿O de repente sujeto complejo? ¿O sujeto incomplejo? A ver, vamos a ver entonces. Todo lo que te he mencionado tiene que ver con las diversas clases o los diversos tipos de sujeto. Y vamos a estudiar a cada uno de ellos. Para eso, entonces, vamos a aprender cómo reconocer qué clase de sujeto se encuentra en una oración, en un enunciado, que luego nos entregarán en algunos ejercicios que desarrollaremos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, empezamos. Pero para poder llegar hasta la clase sujeto, observa lo que la pizarra te entrega primero. Dice, observemos las siguientes oraciones. A ver, el arroz con leche es mi dulce favorito. ¡Qué delicia! Dentro de esta oración hay un sujeto. ¿Cuál será el sujeto? A ver, vamos a ver. El arroz con leche. Muy bien. ¿Y lo que resta qué será? Predicado. A ver, vamos a ver. Correcto, el predicado. ¿Cuál es? Es mi dulce favorito. Te decía entonces que esto es recordar que para poder encontrar al sujeto dentro de una oración, primero tenemos que ubicar al verbo. ¿Cuál sería el verbo? Es, ¿verdad? Que viene del verbo cero estar. Dice, ¿qué es mi dulce favorito? ¿O cuál es mi dulce favorito? El arroz con leche. Entonces, arroz con leche viene a ser ¿qué? Sujeto. Y todo lo que se dice del arroz con leche es el predicado. ¿Y qué se dice del arroz con leche? Que es mi dulce favorito. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo. A ver. Siguiente oración. Durante el otoño, los árboles pierden sus hojas. La pregunta dice, ¿cuál será el sujeto en esta oración? ¿Quién pierde o quiénes pierden sus hojas durante el otoño? A ver, vamos a ver. Los árboles. Muy bien. Los árboles vendría a ser el sujeto. Y todo lo que se dice de los árboles es el predicado. Correcto. Durante el otoño pierden sus hojas. Muy bien. Si te das cuenta, el sujeto no solo puede estar al inicio, también puede estar intermedio de la oración o al final de la hora de la oración, ¿sí? Ok, entonces ya una vez reconociendo o recordando estas oraciones, ya podemos entonces a definir qué es el sujeto, ¿verdad? A ver, sigamos. Dice, el sujeto es la palabra o grupo de palabras que indica la persona o cosa de la que se afirma o se niega algo. Repetimos, ¿qué es el sujeto? Es la palabra o grupo de palabras que indica la persona o cosa a la que se afirma o niega algo. Ejemplo, a ver, vamos a ver. Dice, el sol calienta en verano. Muy bien. Juan Antonio está de vacaciones. En aquel parque juegan los niños. Platero es suave y juguetón. Si nos damos cuenta aquí, todo lo que está con amarillo es sujeto. Y el resto que está con negro es el predicado. ¿Y cómo lo reconocemos, profesor? ¿Cómo sabemos que es sujeto y predicado? Descubriendo al verbo. ¿Cuál es el verbo en la primera oración? Calienta. ¿Qué calienta? El sol. Antonio está de vacaciones. ¿Quién está de vacaciones? Juan Antonio. En aquel parque juegan los niños. ¿Dónde juegan los niños? En aquel parque.
Platero es suave y juguetón. ¿Quién es suave y juguetón? Platero. Entonces, todo lo que está con amarillo es el sujeto, porque de ello se está diciendo, afirmando o negando algo, y todo lo que se dice del sujeto es predicado, es un complemento, ¿sí? Ok, entonces ya sabemos lo que es el sujeto. Continuamos. ¿Cómo reconocemos al sujeto dentro de una oración? Lo hacemos a través de la siguiente pregunta. ¿Quién o quiénes? No lo olvides. ¿A quién le hacemos la pregunta? Al verbo de la oración. Y la respuesta que obtengamos será el sujeto. Ejemplo, a ver, aquella muchacha baila muy bien. ¿Qué pregunta le tenemos que hacer? ¿Quién o quiénes? ¿A quién al verbo? ¿Quién baila muy bien? La respuesta es aquella muchacha. Entonces aquella muchacha será sujeto. A ver, vamos a verlo. Dice, para identificar al sujeto haré la siguiente pregunta. ¿Quién baila muy bien? Correcto. La respuesta es aquella muchacha. Muy bien. Entonces estamos en lo cierto. Una vez descubriendo al verbo, le lanzamos la pregunta ¿quién o quiénes? Y lo que se tenga como respuesta, eso es el sujeto. Y así lo hemos hecho. ¿Quién baila muy bien? La respuesta fue aquella muchacha. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya sabemos, no lo olvidamos por favor, cómo descubrimos al sujeto dentro de una oración. Haciendo la pregunta ¿quién o quiénes? ¿A quién? Al verbo de la oración. Ok, seguimos. Clase de sujeto. Muy bien. ¿Cuántas clases de sujeto existirán? ¿Todas las que te mencioné o habrán menos o más? A ver, vamos a ver. El sujeto. ¿Qué sujetos tendremos? Expreso, tácito, simple, compuesto, complejo, incomplejo, agente o activo, paciente o pasivo. ¿Cuántos sujetos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases de sujetos. De las 8 clases de sujetos que están ahí, ¿cuál conoces? Todas. Te felicito. Muy bien. Entonces empezamos a recordar una por una. ¿Qué será un sujeto expreso? A ver, vamos a verlo. Dice, el sujeto expreso es aquel que está siempre presente en la oración. Repito, el sujeto expreso es aquel que está siempre presente en la oración. Ejemplo, a ver, vamos a ver. Tú y yo estudiaremos en ICA. ¿Quiénes estudiamos en ICA? Tú y yo. Eso es el sujeto. Muy bien, siguiente. Juan redactó el examen bimestral. ¿Quién redactó el examen bimestral? Juan, sujeto. El auto de mi amigo es deportivo. ¿Qué es deportivo? El auto de mi amigo es sujeto. La vecindad donde vivo es muy acogedora. ¿Qué es muy acogedora? La vecindad donde vivo es sujeto. Los cuadernos de Mariano se perdieron. ¿Qué se perdieron? Los cuadernos de Mariano. Entonces, profesor, todo lo que está con amarillo, que son 1, 2, 3, 4, ¿son sujetos? Sí. Y todo lo que se dice de él o de ellos, lo que está escrito con blanco es predicado, correcto. ¿Cuántos sujetos tienen o hay en estas oraciones? Contando con desde el inicio 1, 2, 3, 4, 5 sujetos. Es decir, un sujeto en cada oración. ¿Está presente? Sí. Entonces quiere decir que este tipo de oración posee sujetos expresos. ¿Por qué? Porque el sujeto está siempre presente. ¿Sí? Ok, continuamos. Ahora veremos sujeto tácito. ¿Qué será el sujeto tácito? El sujeto tácito no aparece en la oración, pero se sobreentiende y es un pronombre. A ver, vamos a ver. Estudió para el examen de historia. A ver, vamos a ver. ¿Este es un sujeto? No, es un verbo. Entonces, profesor, aquí en esta oración, ¿hay sujeto? No, no hay sujeto. El sujeto está ausente, pero se sobreentiende. ¿Quién puede ser? Yo, tú, él. Él estudió para el examen de historia. No puede ser tú estudió o yo estudió. Está en tercera persona. Entonces es él. Él estudió para el examen. No está presente, pero se sobreentiende. Siguiente. Bailaron toda la noche. Aquí. ¿Tiene sujeto? No tiene sujeto. Todo es predicado. ¿Cuál sería el sujeto tácito?
A ver, ustedes, nosotros, ¿cuál será? Ustedes. Nosotros también podría ser, a ver, nosotros bailaron, no, ustedes bailaron toda la noche. Correcto. No está, pero se sobreentiende. Y es un pronombre. Seguimos. Hizo toda su tarea del área de comunicación. Está o tiene sujeto, no tiene sujeto. Todo es predicado, pero el sujeto se sobreentiende. ¿Quién será? Él o ella. A ver, vamos a ver. Pueden ser los dos. Él o ella hizo toda su tarea del área de comunicación. Entonces, primera, segunda y tercera persona, ¿verdad? ¿Correcto? Sería él, tú, ustedes, él o ella, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, aquí son los pronombres quienes ocupan el lugar del sujeto. ¿Que están presentes en la oración? No, están ausentes, pero se sobreentiende. Y si nos damos cuenta que aquí cada oración empieza con un verbo, correcto. Muy bien. Sujeto expreso está siempre en la oración. Sujeto tácito no está en la oración, pero se sobreentiende. Seguimos. Sujeto simple. A ver, los sujetos simples son aquellos, los sujetos simples son aquellos que constan de un solo núcleo en la oración. Tiene un solo núcleo dentro del sujeto. Lo encontramos. A ver, ejemplos. Tenemos: Liliana va al mercado todos los días. ¿Quién va al mercado todos los días? Liliana. Liliana es sujeto y también núcleo del sujeto. Muy bien, seguimos. Esa niña es muy traviesa. ¿Quién es muy traviesa? Esa niña. Todo esto es sujeto hasta acá. ¿Tiene núcleo de sujeto? Sí. ¿Quién sería? Niña. Y esa, modificador directo. ¿Por qué? Porque está pegado al núcleo sin ningún tipo de enlace. Siguiente. La computadora de Juan es extraordinaria. ¿Qué es extraordinaria? La computadora de Juan. Todo esto es sujeto. Muy bien. ¿Tiene núcleo? Sí. ¿Quién? Computadora, porque de ella se habla. La que sería modificador directo y de Juan modificador indirecto. ¿Y por qué, profesor? Porque tiene un enlace. ¿Y cuál es el enlace? Esta preposición de. Siguiente oración. Mi casa es grande. ¿Qué es grande? Mi casa. Reducimos aquí al sujeto. Hasta aquí nada más es mi casa. ¿Tiene núcleo el sujeto? Sí. ¿Quién es? Casa. Y mi sería modificador directo. Aquel vecino es muy renegón. ¿Quién es muy renegón? Aquel vecino. Hasta aquí nada más es el sujeto. Muy bien. ¿Tiene núcleo el sujeto? Sí. ¿Cuál sería? Vecino. Y aquel modificador directo. El almuerzo estuvo riquísimo. ¿Qué estuvo riquísimo? El almuerzo. Hasta aquí nada más es el sujeto. Muy bien. ¿Núcleo del sujeto tiene? Sí. ¿Cuál es? Almuerzo. Y el modificador directo. Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos sujeto compuesto. Los sujetos compuestos son aquellos que poseen dos o más núcleos. Ejemplo: mi gatito y mi perrito se llevan muy bien en casa. ¿Quiénes se llevan muy bien en casa? Mi gatito y mi perrito. Hasta aquí es sujeto. Muy bien. ¿Dentro del sujeto existe núcleo? Sí. ¿Cuáles son? Gatito y perrito. Núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque son sustantivos. Muy bien. Exacto. Seguimos entonces. Rafael y Mario compiten en un programa de talento. ¿Quiénes compiten en un programa de talento? Rafael y Mario. Hasta aquí es el sujeto. ¿Qué se dice Rafael y Mario? Que compiten en un programa de talento. ¿Hay núcleo del sujeto? Sí. ¿Quién serían? Rafael, Mario y no. Entonces, ¿cuántos núcleos tienen estas oraciones? Dos. Siguiente oración. El gato y el ratón son grandes enemigos. ¿Quiénes son grandes enemigos? El gato y el ratón. Hasta aquí es el sujeto. ¿Tiene núcleo? Sí. ¿Cuál sería? Gato, ratón. Porque son sustantivos. Los niños y las niñas se enfrentaron en un campeonato. ¿Quiénes se enfrentaron en un campeonato? Los niños y las niñas. Esto es sujeto. Muy bien. ¿Cuáles serían los núcleos del sujeto? Niños, niñas. Siguiente. La mazamorra, el plátano, la guanábana son mis frutas favoritas. ¿Qué son mis frutas favoritas? La manzana, el plátano y la guanábana. Correcto, hasta aquí. Todo esto es sujeto. ¿Tiene núcleo? Sí. ¿Cuántos? 3. Manzana, plátano, guanábana. ¿Por qué? Porque son sustantivos. Muy bien. Entonces quiere decir, profesor, que los sujetos compuestos, es verdad, poseen de 2 a más núcleos. Sí. 2,
3 hasta más números, ¿sí? Ok, seguimos. Tenemos ahora el sujeto complejo. ¿Qué es el sujeto complejo? Son aquellos que presentan modificadores directos, indirectos y aposiciones. Por ejemplo, mi hermano debe viajar pronto. ¿Quién debe viajar pronto? Mi hermano. Esto es el sujeto. ¿Tiene elementos? Sí. Modificador directo mi y núcleo del sujeto hermano. ¿Por qué? Porque de él se está hablando. ¿Y por qué mi es un modificador directo? Porque está pegado al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. Y recordamos, los modificadores directos pueden ser artículos o adjetivos. Correcto. Siguiente. El policía de la esquina fue baleado por los ladrones. ¿Quién fue baleado por los ladrones? El policía de la esquina. Hasta aquí es sujeto. ¿Qué se dice de el policía de la esquina? Que fue baleado por los ladrones. ¿Tiene elementos? Sí. Modificador directo el, núcleo del sujeto policía y de la esquina modificador indirecto. ¿Por qué? Porque tiene un enlace de la. ¿Sí? Ok, continuamos. Miguel Grau, el caballero de los mares, murió en combate. ¿Quién murió en combate? Miguel Grau, el caballero de los mares. Todo esto es sujeto. ¿Existe el núcleo del sujeto? Sí. ¿Quién sería? Miguel Grau. Y el caballero de los mares, ¿qué papel cumpliría? Aposición. ¿Por qué aposición? Porque va entre comas. Entonces, el sujeto complejo posee o presenta modificadores directos, indirectos y aposición. ¿Cumplió la función o cumplió con el objetivo? Sí. Entonces ya sabemos aquí que es un sujeto complejo. Ok, seguimos. Ahora vamos a ver el sujeto incomplejo. ¿En qué consistirá? Ellos no presentan, ellos carecen de modificadores directos, indirectos o aposición. Ellos carecen, no presentan, no poseen, sino carecen, es decir, no tienen. Ejemplos. El asesino entró a la comisaría para robar las armas. ¿Quién entró a la comisaría para robar las armas? El asesino. Él sería modificador directo y asesino núcleo del sujeto. Siguiente. Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Quién murió por nuestros pecados? Jesucristo. Nada más hasta aquí es el sujeto. Jesucristo también, aparte de ser sujeto, es núcleo del sujeto. Muy bien. Seguimos. Sujeto agente. ¿Qué es un sujeto agente? Es un sujeto activo. Es aquel sujeto que realiza la acción en la oración activa. Ejemplo, el empresario presentó a Messi y sus amigos. Aquí, ¿cómo descubro yo? ¿Quién realiza la acción de presentar? El empresario. Ese es el sujeto. Lucrecia estudia las figuras geométricas básicas. ¿Quién realiza la acción de estudiar? En la pregunta, ¿cuál sería? Lucrecia. Entonces todo lo que está con amarillo es el sujeto. ¿Sí? Ok, continuamos. Santiago, Francisco y Miguel ganaron el concurso de pinturas. La pregunta es, ¿quiénes realizan la acción de ganar? Santiago, Francisco y Miguel. Todo lo que está con amarillo viene a ser sujeto. Muy bien. Entonces así ya hemos conocido o descubierto al sujeto agente o sujeto activo. Seguimos. El sujeto paciente o pasivo. ¿Cuál será su función? Recibe la acción en la oración. Es aquel sujeto pasivo que recibe la acción en la oración. Ejemplos. A ver, tenemos. El arquitecto fue despedido por su mal trabajo. ¿Quién fue despedido por su mal trabajo? El arquitecto. La pregunta dice, ¿quién recibe la acción de ser despedido? El arquitecto. Muy bien. Siguiente. Mi departamento fue pintado por mi amigo. La pregunta es, ¿quién recibe la acción de ser pintado? Mi departamento. ¿Sí? Ok, entonces el sujeto pasivo es aquel que recibe la acción del verbo en la oración. ¿Sí? Ok, continuamos. Resolviendo ejercicios. A ver, vamos a ver. Muy bien. Estos ejercicios tú no los encuentras en el libro, pero lo vas a tener que escribir en tu cuaderno. ¿Estamos de acuerdo? Ok, dice, marca con una X la respuesta correcta. A ver, el núcleo del sujeto siempre es
un verbo, un sustantivo, un adjetivo o un pronombre. A ver, siempre ¿quién va a cumplir la función del núcleo del sujeto? Un sustantivo. Muy bien, marcamos la B. Siguiente. En oración, el auto sin gasolina no camina. El núcleo del sujeto es, ¿quién es el núcleo del sujeto en esta oración? Dice, el auto sin gasolina no camina. El auto sin gasolina viene a ser sujeto, no camina viene a ser predicado. Dentro del sujeto, dice, encontraremos el núcleo y modificadores. El, que vendría a ser modificador directo. Auto, núcleo del sujeto, y sin gasolina es modificador indirecto. ¿Por qué? Porque él está pegado al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace, y esto es un artículo. Sin gasolina, en cambio, está unido al núcleo del sujeto, pero a través de este enlace. ¿Cuál es? Sin. Entonces, dice, el núcleo del sujeto, ¿cuál es en esta oración? Auto. Muy bien, marcamos la respuesta E. ¿Sí? Ok. Muy bien, seguimos entonces. A ver, 3. ¿Qué me dice la 3? En las siguientes oraciones reconoce al sujeto y al predicado. Simplemente te pide eso. Ya sabemos cómo reconocer al sujeto dentro de una oración, ¿verdad? A través de las preguntas quién o quiénes, ¿no? En este sentido. ¿Y a quién le hacemos la pregunta? Al verbo. Pero de las 6 que están acá vamos a desarrollar solo una nada más. ¿Cuál te gustaría que desarrollemos? A ver. El arroz con pato es mi comida favorita. Muy bien. ¿Qué es mi comida favorita? El arroz con pato. Esto viene a ser sujeto. Todo lo que dice el arroz con pato es predicado. Muy bien. Ahora, dentro del sujeto que podemos encontrar varios elementos. Modificador directo, el. ¿Por qué? Porque va unido al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. El núcleo del sujeto, arroz. ¿Por qué arroz es el núcleo del sujeto? Porque de él es quien se habla. Con pato, que vendría a ser modificador indirecto, porque está unido a través del enlace con. ¿Sí? Muy bien. Así como hemos desarrollado ese ejercicio, tú vas a desarrollar los 5 restantes. Las alumnas leen sus composiciones, el amor de las aguas nos despertó, la computadora de Carlos tiene los últimos adelantos, las avispas veloces pican y se van, y Andrés y Micaela estudian inglés. ¿Sí? Entonces, de esta manera, una vez que tú desarrollas los ejercicios, ahí en tu cuaderno le tomas foto y me lo envías a mi correo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mientras vas escribiendo los ejercicios para desarrollar, te voy pidiendo que vayas abriendo tu libro en la página número 145. ¿Sí? Resolviendo en clase. Vamos a desarrollar algunos ejercicios donde tú lo marcarás ahí en tu libro y de esa manera. Ya sabes cuál es la técnica. Una vez que terminas, le tomas foto y me la envías a mi correo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien. ¿Empezamos a resolver ya? ¿Listos? Listos. ¿Cuál es el sujeto que posee solo un núcleo en la estructura? A. Tácito, no. Compuesto, no. Paciente, no. Incomplejo, no. Simple. Sí. Muy bien, marcamos entonces la letra E. Simple. Correcto. Seguimos. 2. ¿Qué pregunta no se usa para reconocer al sujeto? Repito. ¿Qué pregunta no se usa para reconocer al sujeto? A ver. A. ¿Quién más verbo? Sí se usa. B. ¿Qué más verbo? También se usa. Seguimos. ¿Quiénes? ¿Quién es más verbo? También, muy bien. ¿Para qué más verbo? Muy bien, ¿para qué más verbo? También. Y E, A y C. A. ¿Quién más verbo? Y ¿quién es más verbo? ¿Cuál es la respuesta aquí? A ver. Dice, ¿qué pregunta no se usa para reconocer al verbo? ¿Para qué más verbo? Muy bien, la D. Marcamos la letra D. 3. Completa el enunciado. El sujeto presenta en su estructura modificadores indirectos y aposición. A. Tácito. B. Expreso. C. Complejo. D. Agente. E. Compuesto. La C. Complejo.
Muy bien. 4. Completas el enunciado. ¿Qué te dice el ejercicio 4? El sujeto, hay un espacio, realiza la acción verbal en un enunciado. Realiza la acción verbal en un enunciado. ¿Qué es? Tácito, expreso, complejo, agente, compuesto. ¿Quién es? Agente. Muy bien. Marcamos la D. 5. En la siguiente oración. El sábado, en la estación, él me besó apasionadamente. ¿Qué clase de sujeto tenemos? Repito. El sábado, en la estación, él me besó apasionadamente. A ver. A, expreso. B, compuesto. C, paciente. D, complejo. O E, tácito. La D, complejo. Muy bien. 6. Amigos, pongan orden en la fiesta. ¿Qué clase de sujeto es? Repito, amigos, pongan orden en la fiesta. A, expreso. B, compuesto. C, paciente. D, complejo. Y E, tácito. ¿Cuál es? La A. Muy bien, expreso. Porque siempre está en la oración. Ok. 7. ¿Cuál es el sujeto en la oración? ¿Cuál es el sujeto en la siguiente oración? En este invierno el bebé está abrigado. Repito, en este invierno el bebé está abrigado. A, este invierno. B, el bebé. C, bebé. D, invierno. O E, abrigado. A ver, ¿cuál es la respuesta aquí? La B, el bebé. Muy bien. Seguimos. 8. Señala la alternativa que presenta un sujeto tácito, es decir, que no está presente, pero se sobreentiende. Para mí, Leslie es la mejor del salón. El angelito de la familia nos protege. El carro está yendo muy lento. Mi corazón está ocupado por Dios. Tengo que ir al dentista. Muy bien. ¿Cuál es? La E. Correcto, porque no existe aquí el sujeto. 9. ¿Qué oración no presenta sujeto tácito? ¿Qué oración no presenta sujeto tácito? Se necesita una persona, se necesita una profesora de primaria. Sé que quieres irte de viaje. Se me escapó un comentario destinado. Se lo advertimos todo el tiempo. Y sé que a nadie le cuestan tus problemas. Le cuentas tus problemas. A ver. ¿Qué oración no presenta sujeto tácito? Se necesita una profesora de primaria. Muy bien. Que se necesita una profesora de primaria. La A. Correcto. Marcamos. 10. En la oración. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Señala qué clase de sujeto es. A, compuesto. B, complejo. C, tácito. D, expreso. O E, paciente. La C, tácito. Muy bien. 11. Yo solo vivo para ti desde el momento en que te conocí, Luciana. ¿Cuál es el sujeto? Solo, ti, yo, Lucianita o te. Lucianita, la D. Muy bien. 12. Señala la alternativa que no presente, que reciben la acción expresada por el verbo. Reciben la acción expresada por el verbo. A ver. La bailarina fue premiada por la organización. ¿Quién recibe la acción de ser premiada? La bailarina. No presente, me pide. Esta sí presenta. Muy bien. Siguiente. La maqueta fue presentada por el estudiante. ¿Qué fue presentada? La maqueta. Correcto. Nosotros fuimos criticados por los coordinadores. ¿Quiénes fueron criticados por los coordinadores? Nosotros. Muy bien. A ver. Él se fue de mi casa el viernes. ¿Quién recibe la acción de irse? Él se fue de mi casa el viernes. La pregunta dice, señal alternativa que no presente un sujeto paciente.
El examen fue revisado por especialistas en la materia. ¿Quién recibe la acción de revisar, de ser revisado el examen? ¿Quién recibe la acción de irse de su casa? Él. ¿Quién recibe la acción de... A ver, nosotros fuimos criticados por los coordinadores. ¿Quién recibe la acción de ser criticados? Nosotros. A ver, ¿cuál crees tú que aquí en la 12 no presenta un sujeto paciente? A ver, repito, el sujeto paciente son aquellos que reciben la acción expresada por el verbo, ¿sí? ¿Cuál crees tú que es? Dice, él se fue de mi casa el viernes. ¿Quién recibe la acción de irse? Él. El examen fue revisado. ¿Quién recibe la acción de ser revisado el examen? Nosotros fuimos criticados. ¿Quién recibe la acción de ser criticados? Nosotros. La maqueta fue presentada por el estudiante. ¿Quién recibe la acción de ser presentada? La maqueta. La bailarina fue premiada por la organización. ¿Quién recibe la acción de ser premiada? La bailarina. ¿Cuál de ellos es? A ver, tú lo marcas y me la envías. 13. En la siguiente oración, puede pasar 3000 años, puedes besar otros labios, puedo morirme mañana, puedo secar mi alma, pero nunca te olvidaré. ¿Cuántos sujetos tácitos hay? 4. Marcamos la B. Muy bien, 4. 14. En la siguiente oración, llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón, a la deriva. ¿El sujeto de qué clase es? Compuesto, complejo, simple, expreso y tácito. La B, complejo. Muy bien. Y 15, ¿cuál no es una clase de sujeto? ¿Cuál no es una clase de sujeto? A, complejo. B, complementario. Simple, compuesto, expreso. La B, complementario. Muy bien. Entonces, de esta manera, de esta manera hemos desarrollado ya los 15 ejercicios que se encuentran en tu libro. Tú desarrollas los demás. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien, ya sabemos cuál es la técnica que tenemos que hacer. Resolver los demás ejercicios que están en la página número 146 hasta la 149, que es reforzando lo aprendido y resolviendo o practicando en casa, ¿sí? Ya sabes, lo desarrollas, lo envías a mi correo y de esa manera yo lo estoy revisando. El tema que hemos trabajado el día de hoy, ¿cuál es? Clases de sujeto. No te olvides. Sujeto simple, sujeto expreso, sujeto tácito, ¿qué más? Sujeto compuesto, ¿qué más? Sujeto activo, sujeto pasivo, sujeto complejo, incomplejo, ¿sí? Ok, que tengas buen día. Nos encontramos entonces hasta la próxima clase. No te olvides, por favor, de resolver los ejercicios y enviármelo a mi correo, ¿sí? Chao.